Buenos días, señoras y señores de la ciudad de Ibarra, seguidores de Expectativa. Estamos en vivo, este momento en el fanpage del periódico digital Expectativa de la provincia de Imbabura, en este día, viernes 4 de diciembre del año 2020. Vamos a conversar con la doctora Romero. Ella es médico y política ecuatoriana, esposa de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, primera dama del Ecuador, cargo que lo ejerció entre el 2003 y abril de 2005. Fue además parlamentaria por Pichincha, asambleísta constituyente. Buenos días, doctora Borges, le saludamos desde Ibarra, Ecuador. Muchísimas gracias por este espacio, un cordial también buenos días a usted, mi querido amigo, pero sobre todo un saludo respetuoso a toda esta teleaudiencia y a los cibernautas de la provincia de Imbabura, en su capital, Ibarra. Muy bien, esta pregunta no sé si le harían en otros medios. ¿Cómo se sintió usted cuando cayó el coronel Lucio Gutiérrez en abril del 2005? También cayó la primera dama, por favor. Sí, bastante defraudada, con la democracia debilitada en nuestro país, y en resumidas cuentas han pasado años y atando cabos buscamos el origen de lo que se llama caída del gobierno. Y el origen fue múltiple, porque en los golpes de Estado también interviene el factor económico. El factor económico que vino desde afuera por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez, que no pudo reclutar al presidente Lucio Gutiérrez para la expansión del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. No fue un pupilo de él. Por lo tanto, fue el expresidente ya fallecido quien financió el golpe de Estado desde el exterior, pero también hubo plata dentro del Ecuador proveniente de los banqueros. Acuérdese usted que la lucha del ingeniero Lucio Gutiérrez, siendo militar en servicio activo, comenzó por el feriado y el salvataje bancario que le costaron al Ecuador 8.300 millones de dólares. Entonces, cuando llega a la presidencia el ingeniero Lucio Gutiérrez, tenía que poner las cuentas en orden y comenzó a cobrar a ciertos banqueros corruptos. Por eso es lo que él encarcela a 5, que fueron el señor Laniado, Guerrero Ferrer y otros 3 más que en este momento no recuerdo el nombre. También comenzó a incautar bienes por cuanto ellos adeudaban 8.300 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Llegó a cobrar 1.000 millones de dólares. Están debiendo todavía 7.300 millones de dólares, porque luego del golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez no han cobrado un solo dólar más, uno solo. Son estos banqueros los que financiaron a grupos extremistas del Ecuador, entre ellos también cubanos, para fomentar un forajivismo que no tenía razón de ser. Muy bien, ahí nació el grupo Los Forajidos, ¿no? En esa época creo que estaba María Paula Romo también un poco inquietando, calentando las calles. Así es, usted lo recuerda perfectamente, y uno que después se desnudó de cuerpo entero, el expresidente, hoy prófugo de la justicia, Rafael Correa, se declaró como el primer forajido, y llegaron posteriormente al gobierno para saquear, para sangrar el erario nacional. Muy bien, de ese tema hablaremos en otra ocasión. Ya hemos conversado con el expresidente Lucio Gutiérrez. Ahora usted está de candidata a la Asamblea Nacional, ¿no? Así es, sí, es mi tercera intervención dentro de lo que significa la carrera electoral, y he tomado esta decisión
no por cuenta propia, sino porque yo nazco desde un proceso de democracia interna, elecciones primarias en mi partido, Sociedad Patriótica. Muy bien. ¿Se puede volver a poner de moda la honradez en un país en el que la palabra más cotidiana ha sido la corrupción, prácticamente la pérdida de valores y de actos de robo precisamente de parte de representantes de altas esferas del Estado? Todo depende de los actores políticos que lleguen a la primera función del Estado, que es el legislativo. Si esos actores políticos seleccionados por la población cumplen y practican a cabalidad todos los segundos, todos los días y los meses del año este principio fundamental que es la honradez, entonces sí vamos a reverdecer la credibilidad y la confianza en los representantes del pueblo, porque eso deberían ser un espejo limpio donde se mire la población y no lo que han constituido en una cloaca de ladrones y de sátrapas que solo han llegado a saquear los fondos públicos, que es un dinero sagrado que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Entonces allá han estado en el reparto de hospitales, han estado consiguiendo contrataciones públicas inmerecidamente. Para eso no les nombró el pueblo les nombró para expedir, para reformar, para derogar leyes y también para fiscalizar. La ley de extinción de dominio es una reforma, es una ley que se aprobó finalmente, parece, pero ustedes están planteando una ley de justificación y confiscación de bienes que sea más práctica, porque ¿qué sacamos sancionando a los corruptos si el dinero no regresa a las arcas del Estado? Así es. Quiero comentarles que en el año 2008, regresando de Montecristi, también fui seleccionada para integrar lo que la prensa denominó congresillo y que el nombre real fue Comisión de Transición para pasar de la anterior constitución del año 1998 a la actual, a la del 2008. En ese congresillo, siendo parte integrante de la mesa número 10, que era la de legislación, generamos un ex asambleísta manabita, Trajano Andrade, y mi persona, la ley de extinción de dominio. Pero obviamente no contábamos con los votos ni en el seno de nuestra mesa compuesta por 10 asambleístas. Solo teníamos los votos de Trajano y el mío, que fuimos los que producimos en base a legislación internacional, en base a legislación comparada, esta ley de extinción de dominio, que es una herramienta útil para un combate real a la corrupción. No pudimos aprobar ni siquiera en nuestra mesa, peor todavía que pase hacia el pleno a un primer debate. Por lo tanto, desde hace 12 años, la ley duerme el sueño de los justos, y como estamos comprobando, a pesar de que la banca crediticia internacional, que es la que otorga préstamos al Estado, que se mantiene con una débil economía, exige tener la ley de extinción de dominio. Sin embargo, la irresponsabilidad es tan grande que no la han aprobado en los congresos anteriores ni en el actual. ¿Y por qué no la han aprobado? Porque todos tienen rabo de paja, por eso no la han aprobado. Inclusive este Congreso, a pesar de la presión de la opinión pública, no ha sido capaz de aprobar la ley de extinción de dominio. Y suponiendo que la aprueben, esta ley ahora queda incompleta si es que no generamos la ley de justificación y confiscación de bienes. ¿Qué significa esto? Que se debe medir el patrimonio real que tiene esa autoridad pública, ya sea que haya sido nombrado por el ente nominador o por voto popular. Si cuando entraron
a desarrollar esa función. Tenían un patrimonio y luego del ejercicio de dicha tarea, de dicho puesto, engrandecen su patrimonio hasta el punto de tener mansiones, yates, casas en Estados Unidos, vehículos de alta gama, etcétera, etcétera. ¿De dónde? No se justifica, entonces todo lo que no se pueda justificar en base a sus ingresos tendrá que ser revertido al Estado ecuatoriano porque proviene de un dinero ilícito, producto obviamente de coimas, cohecho, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces usted dice que ciertas autoridades de elección popular ingresaron tal vez en bicicleta y terminan en vehículos de alta gama. Significa que se enriquecieron durante el transcurso del poder. Eso debe terminarse, pero ojalá se cumpla la ley, porque las leyes existen, pero no existe forma de aplicarlas. Es decir, hay un menosprecio a la ley que no se hace caso, por lo tanto, había que buscar un mecanismo para que se aplique la ley, porque existe ahí, está en la Constitución que usted también ayudó a elaborar en el año 2008, pero claro, se cumplen y hacen tabla rasa de la Constitución de la República y ya piensan en reformas a esta carta política. Efectivamente, así resulta, y no me estoy refiriendo solo a aquellas autoridades electas por voto popular, sino también a todos los funcionarios que llegan a altos puestos de la administración pública porque la entidad nominadora les colocó allí. A todas estas autoridades, sean por voto popular o porque fueron nombradas para ejercer determinada función. La ley de justificación y confiscación de bienes no existe en el Ecuador. Por eso considero que una de mis principales propuestas o iniciativas legislativas es llevar hacia el seno del legislativo esta ley como un complemento a la ley de extinción de dominio que hasta la fecha, hasta ahora, no es aprobada. ¿Cómo contrarrestar la acción de la delincuencia de cuello blanco, la acción de la delincuencia común? Se habla de cadena perpetua, también de pena de muerte. ¿Cuáles son las propuestas de su candidatura de Sociedad Patriótica? Por supuesto, Sociedad Patriótica y obviamente abanderados con el proyecto político de nuestro candidato a la presidencia, el ingeniero Lucio Gutiérrez, propone justamente incrustar en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, la figura de la cadena perpetua, para que todos los políticos pillos, aquellos que han robado y han saqueado el dinero público, tengan como sentencia, como penalidad, la cadena perpetua. Y si no devuelven el dinero robado en 3 meses, pues a través de procesos jurídicos expeditos, sus testaferros irán sufriendo la suspensión de su libertad de uno en uno para ir desenvolviendo toda esa trama de robo y de latrocinio. Solamente así, en base a ese sentimiento muy típico del ser humano y también de los animales, que es el miedo, el temor, solamente así vamos a lograr que aquellos funcionarios corruptos piensen 2 y hasta 3 veces antes de robar. Hay que introducir la cadena perpetua en el COIP. Y también ustedes, ¿qué piensan respecto de este porte de armas que se está planteando, que entra en debate en el país? ¿Considera usted que los ciudadanos deben tener autorización para portar armas y defenderse de la delincuencia? Desde el año 2018 es la propuesta del ingeniero Lucio Gutiérrez el porte de armas, pero no como se quiere mal entender de una forma intencionada, es decir, como que pueden exhibir almacenes de venta de armas donde cualquier ciudadano puede comprar hasta un misil. No, no es así. Todo tiene que radicar
el control y la regulación en el Estado a través de Fuerzas Armadas. Es así como quienes van a optar por adquirir un arma tienen que pasar por esos controles, por un examen psicológico previo y también por una capacitación para enseñar a manejar correctamente esas armas que solo se entregarán para defensa nada más. Es un drama humano escuchar cómo se queja la gente del campo, en Santo Domingo de los Colorados nada más, y en Cotopaxi, aquellas familias que están ya asentadas en el área rural, en el campo, donde vienen los cuatreros y se les va llevando sus vaquitas, les dejaron en la quiebra, porque esa gente vive de la leche, vive de esos animalitos, y no tienen absolutamente nada con que defenderse. No se diga acá en el área urbana, en las grandes ciudades, en la capital de la República, donde a través de los noticieros nos informamos cómo la gente es agredida, es violentada en sus derechos, el principal derecho, el derecho a la vida. Hace un año atrás, o un poco más, en la ciudad de Ibarra, vimos atónitos todo el Ecuador cómo un ciudadano extranjero acuchillaba a una mujer ecuatoriana embarazada y nadie pudo actuar, porque también en ese caso las leyes son defectuosas, las leyes son protectoras de delincuentes y la protección de los inocentes no existe. Entonces, una manera de darle mayor seguridad y mayor protección a los inocentes es justamente el uso correcto y normal de armas. En este caso de Diana Carolina, que usted hace mención, Jiménez, tendría que la policía tener mayor garantías para poder actuar, es decir, en ese momento debía haber actuado. Se dijo que ellos no estaban preparados, se dijo que la ley más bien les iba a castigar a ellos, en fin. Entonces ahí se requiere, apenas el tema, deberían haber actuado la policía o la ciudadanía, no sé. ¿Cómo podría haber sido la salida de este espinoso tema que ocurrió en la ciudad de Ibarra? Sí, la ley es totalmente ambigua, la policía, si es que actúa, el policía es el primero en ir a la cárcel y si no actúa de la misma manera es sancionado. Entonces, este tipo de leyes que tienen la marca de la ex ministra del Interior, María Paula Romo, cuando ella fue asambleísta de Montecristi y luego en el Congresillo, pues esas leyes son las que tienen que ser totalmente reformadas para dar la capacidad y la autoridad a quienes forman parte de la fuerza pública, que son la institución policial e inclusive, en casos extremos, la institución armada. ¿Cómo queremos combatir todo este alto índice delincuencial y también de robos, de secuestros, de asesinatos, si no tenemos la herramienta jurídica necesaria para combatir todos estos índices de inseguridad? Ahora nuestro país lamentablemente figura entre uno de los países más inseguros del planeta. Eso va a dar como consecuencia una falta de credibilidad y de confianza en el gobierno, pero también en el área económica, porque los extranjeros no quieren ir a visitar países inseguros, quieren llegar y gozar de las bellezas que le ofrece cualquier país europeo, latinoamericano o asiático, siempre y cuando su seguridad esté realmente garantizada. Ustedes están planteando, me refiero a su partido, a su lista, Jimena Borges, el tema de una mega consulta popular. ¿Qué temas se preguntaría al ciudadano ecuatoriano respecto de reformas laborales, reformas a la Carta Política? Por favor, cuéntenos cuáles serían las consultas o las preguntas.
Nosotros no estamos de acuerdo con la ejecución de una asamblea constituyente porque el último ejemplo ocurrido en el año 2008 fue nefasto para el Ecuador. Por lo tanto, vamos a una mega consulta popular. En primer lugar, porque el resultado fue negativo cuando existió una mayoría del voto predominante solo del sector oficial. Y en segundo lugar, porque eso demanda mucho dinero. Y en la endeble economía nacional hay que ser solidarios y no pensar en un proceso constituyente que cuesta mucha plata y dura 2 años en ser implementado. El Ecuador es un enfermo de muerte que no va a mejorar si es que le damos paños de agua tibia. Por eso vamos a una mega consulta popular, porque en el seno de la Asamblea llegan representantes de diferentes bancadas con distintas ideologías políticas y es casi imposible consensuar, porque a veces puede primar en ellos intereses de tipo político e inclusive algo aberrante, puede primar en ellos intereses económicos en lugar de ver por la mejor conducción del Estado ecuatoriano. Por eso, todo cambio tiene que realizarse con el pueblo a través de una mega consulta popular donde tiene que preguntarse al soberano, ¿quieres tú, pueblo ecuatoriano, la cadena perpetua para todos los que se robaron los fondos públicos? Le garantizo que el pueblo va a decir sí, porque justamente porque se robaron una plata, no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para generar trabajo. ¿Qué se hace sin dinero? Definitivamente nada, y debemos poner los pies en el suelo y darnos cuenta que la columna vertebral de una sociedad, de un pueblo, de una institución, de una familia, es la parte económica. En segundo lugar, en dicha consulta se va también a preguntar si está de acuerdo con la existencia de este cuarto poder del Estado que la prensa malinformó y lo denominó quinto poder, pero es el cuarto, el de la función de transparencia y control social, que tenía la responsabilidad de pesquisar, auditar, investigar los delitos de corrupción y hasta la fecha no han hecho nada. También tiene que eliminarse esta función como la quinta función del Estado, que es la función electoral, que debería ser otro órgano de control a la misma altura que la Contraloría, que la Fiscalía, que la Procuraduría. Debería ser el tema del control electoral, a cargo obviamente del CNE, pero no como quinta función o como quinto poder, sino como parte de todas las instituciones de control. En este caso, control electoral, el CNE, no función. Otras preguntas importantísimas son aquellas que facilitarían el engendrar trabajo a través de entregar herramientas jurídicas que permitan que el Ecuador abra las puertas para que llegue la banca extranjera, bancos norteamericanos, bancos de Canadá, bancos europeos, bancos asiáticos, que vengan al Ecuador trayendo sus capitales. Y es así como por sana competencia vamos a lograr que las tasas de interés bajen en la banca pública privada del Ecuador. Es inaudito que en nuestro país los créditos se están otorgando mínimo al 15, al 16, al 18 y hasta al 20% de interés, cuando en otros países como Estados Unidos, que es el dueño del dólar, los créditos se dan al 3 o al 4% anual. Entonces, ¿quién va a emprender en el Ecuador? Nadie. Nadie quiere sacar un préstamo porque es ponerse la soga al cuello. Son préstamos casi impagables porque los intereses son muy altos. Deberíamos tener el costo normal del dinero
al interés de 3 o 4% anual, como ocurre en los países desarrollados del mundo. Solo así, bajando el costo de los créditos con un interés normal del 3 o 4%, vamos a ver cómo la gente sí se anima y va a obtener esos préstamos para invertir en agricultura, en agroindustria, en ecoturismo, en tecnología, en las áreas que deseen, pero con un crédito barato. Todo eso estaría inmerso dentro de esta mega consulta popular. Muy bien, tengo tres inquietudes finales a la doctora Jimena Borges Romero, candidata a la Asamblea Nacional. El UNES, este movimiento que abarca al correísmo, ha señalado que está en riesgo la democracia porque no habría elecciones el próximo año o se postergaría las elecciones, se pospondría la fecha de las elecciones presidenciales por temas del COVID, no sé, por otros asuntos. ¿Usted cree que se va a suspender o solo es una preocupación sin ningún fundamento? Todo lo que venga de ese sector que ha demostrado hasta la saciedad que defiende la sinrazón, defiende el saqueo, defiende el atraco a los fondos públicos, como son la alianza de la lista 1, 5, es de dudosa credibilidad. Ellos ya lo demostraron siendo gobierno por más de 10 años, donde destruyeron las instituciones ecuatorianas, donde quisieron cambiar en el sentido de que todo lo bueno es malo y al revés, todo lo malo es bueno. Por eso tenemos que ir hacia un proceso electoral donde el pueblo libremente se pronuncie y que el juez de lo electoral, que es el CNE, no tenga corazoncito ni para un lado ni para el otro lado, sino más bien respete la decisión del pueblo ecuatoriano. Muy bien, ayer la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley de Movilidad Humana, donde se toma en cuenta la deportación, o sea, se incluye la deportación para personas extranjeras que se los encuentre en delito. ¿Qué piensa usted de estas reformas? Yo estoy totalmente de acuerdo y quiero señalar algo más con relación a la pregunta anterior de la mega consulta popular. Una consulta importante al pueblo ecuatoriano será el averiguar si es que desean volver a tener un Congreso bicameral. Nosotros somos totalmente partidarios de la bicameralidad de la Asamblea, porque así vamos a robustecer el papel y la función del primer poder del Estado, que es el legislativo, con una cámara baja donde todos quienes tengan su currículum con los derechos políticos bien acreditados pueden optar por la función de diputados, pero para la Cámara Alta, que son los senadores, deberá exigirse un perfil mucho más estricto, ya que allí tienen que llegar constitucionalistas, expertos en derecho, para que todas las leyes o cuerpos legales así aprobados pasen por ese control riguroso del Senado, que es la Cámara Alta, y la reducción notable en el número de asambleístas también tiene que incluirse en esa mega consulta. Nosotros hemos calculado que no deberían pasar de 60 a nivel nacional. Muy bien. Finalmente, ¿qué piensa usted? ¿Debemos salir del dólar? ¿Debemos desdolarizar el país? ¿O debemos, en principio, fue cuestionada precisamente en la época del año 2000? Se criticó tanto la dolarización que ahora queremos que quede la dolarización. Quiero aclarar que el movimiento 21 de enero del año 2000 no fue por un reclamo ante la dolarización, no. Está totalmente claro y deberíamos ir con esta prensa investigativa a la raíz de los hechos. La insurgencia cívico-militar que se produjo en el año 2000 fue por el robo, por el atraco
de 8.300 millones de dólares que causaron el feriado bancario, el salvataje bancario, más el congelamiento del dinero de los cuentaahorristas. Nosotros siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo la dolarización, porque ha sido una boya para salir justamente del abismo al que nos arrojaban. Recuerden ustedes que mientras manejábamos nuestra propia moneda, existía ese mecanismo tan fácil para los gobiernos de turno de imprimir billetes sin ningún respaldo, provocando olas inflacionarias y sobre todo empobrecimiento de la población. El dólar es el que nos ha mantenido a flote, el dólar. Por eso podemos estar un poquito en la superficie. Pero acá se dieron el lujo también de devaluar hasta el dólar. Es increíble la irresponsabilidad del nefasto correísmo e inclusive del actual gobierno. Tenemos que defender la dolarización como la única forma para salir de este hoyo profundo. Justamente porque manejamos el dólar, seremos un país preferido para que venga la banca extranjera al Ecuador y pueda así brindar sus servicios y con sana competencia lograr bajar las tasas de interés de los créditos, repito, en la banca privada nacional. Porque con unos intereses tan altos, yo me atrevo a calificar de chulqueros legalizados a los bancos. ¿Cuáles bancos? Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco de la SUAY, Produbanco, Banco Internacional, toda la banca. No se salva nadie. Si el dólar es bueno para el país, debería entonces también ser bueno en Latinoamérica, tener una moneda común, como ocurre en Europa con el euro, ¿no? Podría plantearse esa posibilidad, que se integren los países latinoamericanos a través de una moneda común, única, que no sé, debería tener el mismo nombre, el dólar, o no sé. ¿Qué dice usted? Estoy totalmente de acuerdo. Esa es una decisión soberana de cada país y obvio, cuando hay democracias maduras van a la unificación de la moneda como ocurre en el continente europeo. A nosotros nos falta todavía muchos años y madurez política como para aceptar esa realidad. En el mundo deberían haber 3 o 4 monedas fuertes y no este tema individual de la moneda que genera justamente el empobrecimiento del pueblo a través de las macro devaluaciones. Muy bien, que tengan buen día viernes. Jimena Borges, candidata a la Asamblea en las próximas elecciones. Toda clase de éxitos. Muchísimas gracias por este espacio y deseándoles también un lindo fin de semana. Loor a la capital de todos los ecuatorianos, loor a Quito en sus fechas fundacionales. Que viva Quito entonces. ¡Que viva Quito! Muy bien. Jimena Borges, le saludamos cordialmente y que tenga un buen fin de semana. Gracias por la entrevista. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional aquí en Expectativa. Amigos, un buen fin de semana, un buen día. Estaremos ya mismo con una entrevista a las 10 con Jimena Peña, en cambio, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Un buen día, señoras y señores.